Vamos a meditar en la palabra y hay unos versículos en Lucas que llaman mucho mi atención y vamos a estar hablando de eso hoy, ¿verdad? Porque si hubiera una balanza y nos pesaran a todos delante del Señor, todos pesaríamos lo mismo. No hay alguien que tenga más pecado o menos pecado, porque todos hemos pecado, ¿verdad? No hay pecados pequeños, no hay pecados grandes, pecados son pecados. A veces nosotros quisiéramos decir, no, ese es un pecadito, ¿verdad? No, pecado es pecado, o sea, que se robó un centavo o se robó 1.000.000, no deja de ser pecado. Y cuando uno entiende esto, ¿verdad? Uno se vuelve también más sensible a lo que Dios habla. Y entendemos que delante del Señor todas las personas somos iguales. Si al final tenemos el mismo peso, ¿se imaginan ustedes que lleve un maestro a todos los niños, ¿verdad? Y ponga una balanza y todos van a estar esperando que las piedras o lo que pongan en la balanza, las más grandes, tengan un peso más grande? Cuando uno ve esto, a veces uno dice, no, es que esto va a pesar más, porque de eso va a hablar el tema de esta mañana. Pero yo, para poderlos introducir, necesito que podamos comprender primero que no existe algo más grande o algo más pequeño cuando hablamos del pecado. Porque a veces en nuestra mente ha existido este pensamiento, y es decir, de plano que algo hizo, por eso se murió, ¿verdad? De plano que algo debe, por eso le está pasando esto. De plano que, entonces, a veces justificamos nosotros algunas cosas pensando que por el pecado le está sucediendo algo a las personas, cuando en realidad Jesús nos dice algo muy diferente. Nuestros pecados pesan lo mismo delante de Dios. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 13, en el versículo 1. Todos necesitamos arrepentirnos y la misericordia también la necesitamos. Ahora, el asunto del perdón, somos medidos con la misma medida. Abra su Biblia en Lucas capítulo 13, versículos 1 en adelante. Vamos a estar meditando en Lucas. Amén. Si gustan ponerse de pie, pueden ponerse de pie. Vamos a leer Lucas capítulo 13. Dice la palabra del Señor esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Puede tomar su lugar en esta mañana. Los que están narrando la historia a Jesús pensaban que quienes sufrieron la tragedia eran más pecadores, pero Jesús está enseñando que somos iguales de condición, porque cuando llegue el momento de escuchar
el veredicto por nuestros pecados. Este texto nos revela y está mostrándonos una gran verdad. Nadie es mejor que otro cuando es juzgado por Dios. Entonces, Jesús está aplicando estas dos tragedias para poder entender. Algunos preguntaban acerca de los galileos y había pasado algo que llama mucho la atención. La sangre de estas personas fue revuelta con la sangre del holocausto. Y muchos dijeron, estos han de haber sido tan malos. Y Jesús les dice, no, todos son iguales. Si no se arrepienten, todos van a morir igualmente. Y usa dos ejemplos, llevándolos a lo que ellos estaban hablando para entender esta historia. Lucas está relatando que habían personas presentes en ese tiempo o en ese momento que conversaban con Jesús. Vaya usted al final del capítulo 12, en el versículo 54. Capítulo 12, versículo 54. Vea de qué estaban hablando antes. Dice Lucas 12, 54. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús está hablando con ellos y está llamando la atención. Y si se da cuenta, cuando pasa al capítulo 13, dice, en ese mismo tiempo estaban ahí. Jesús está hablándoles acerca de que ellos distinguían los tiempos, pero no se daban cuenta que Jesús les estaba hablando. Sabían darse cuenta cuando iba a llover, cuando no iba a llover. Hoy va a llover, no vayamos a la iglesia. Hoy va a haber mucho calor, no vayamos a la iglesia. Saben distinguir los tiempos también hoy, ¿verdad? Hay muchos que no vienen por la razón que sea. Y así estaban en este tiempo estas personas. Sabían distinguir, pero no sabían distinguir la justicia. Ahora, es necesario entender el contexto de lo que está hablando Jesús. Jesús llamaba hipócritas a aquellos que sabían interpretar los signos del clima, las nubes, la lluvia, pero eran incapaces de darse cuenta del tiempo al que él se refería en ese momento. Jesús, al tiempo, está hablando de este tiempo en el que Pilato había matado a quienes adoraban en el templo. Era desastroso lo que había pasado. Costó la vida de judíos por el derrumbe de la torre de Siloé. Ambos sucesos habían conmocionado la conciencia de la gente, que se preguntaba por qué estas desgracias habían recaído sobre estas personas. Se cuestionaban si aquello era un juicio divino por sus muchos pecados. Esta forma de pensar es una forma común y corriente. Cuando se atribuyen los fracasos o las enfermedades a una falta de fe o a algún pecado oculto. Sin embargo, Jesús está enseñando, estas cosas pueden suceder a cualquiera sin distinción. Si en algún momento usted dijo, le pasó esto porque él estaba portándose mal, está de plano, algún pecado no ha confesado, de plano que él hizo esto, por eso es que le va mal en la vida. Si así fuera, tuviéramos a un Dios castigándonos a todos por cualquier pecado que hemos hecho. Nadie estuviera aquí. Si Dios nos quitara la vida por las cosas malas que hacemos, ¿quién estuviera aquí todavía? ¿Ah? ¿Quién estuviera aquí?
Pero nosotros sí pensamos o nos encaprichamos y decimos, a ese Dios lo está castigando. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe usted que Dios lo está castigando porque cometió un pecado? El pecado que sea. ¿Cómo usted puede discernir la justicia de Dios? Y a veces aseguramos, porque todo lo hemos hecho en algún momento, es que de plano se ha portado mal. De plano que Él hizo algo, ¿verdad? Y nos encerramos muchas veces en este pensamiento, pero Jesús está enseñando que estas cosas pueden sucederle a cualquiera. ¿Por qué muere la gente? ¿Ah? ¿Por qué muere la gente? Porque está viva. Pues sí, porque se tiene que morir. Es que a veces no queremos que se muera nadie, ¿verdad? Cuando es cercano. Ay, no, que nunca se vaya a morir. Perdón, hermanos. El único requisito para morirse es estar vivo. Sí. Deje de estar buscando los porqués de la vida, porque la separación es difícil. Si lo sabemos. Pero la gente se muere porque se tiene que morir. Deje, de plano se murió porque era un gran pecador. ¿Se imaginan dónde estuviéramos nosotros? ¿Ah? ¿Verdad? No estuviéramos aquí la gran mayoría. Los niños se salvan. Pero de ahí los demás ya no estuviéramos aquí. Hay que darle gracias al Señor entonces. Ahora, pensar que eran más pecadores, ¿verdad? O culpables, era lo que ellos hacían. Es frecuente asumir que ciertos sufrimientos se deben a algún pecado cometido en nuestras vidas. Y esta es la perspectiva religiosa. ¿Han escuchado ustedes la palabra karma? ¿Han escuchado? Ese es el karma. ¿Sí? El karma dice que si haces bien, te va a ir bien. Y que si haces mal, te va a ir mal. Eso no está en la Biblia. Porque a veces usted está haciendo las cosas bien y le va mal. A veces usted está haciendo las cosas mal. Eso sí les gusta y les va bien. Sí, pero el karma dice, ese es el karma. Porque eso no está en la Biblia. Y ese pensamiento a veces lo metemos y le metemos un par de versículos para que se escuche bonito. Pero eso va a frustrar a cualquier persona, ¿verdad? Es antibíblico. Muchos cristianos han adoptado esta idea inconscientemente. Y un ejemplo de ello es la actitud de un predicador que estaba en el pueblo y vino una gran tormenta. Y dice que el bar de ese lugar se fue todito. Y dijo el predicador, es la voluntad y el juicio de Dios. Y todos dijeron, sí, porque ahí hacían cosas malas. La siguiente semana vino otro tornado y se llevó toda la iglesia. ¿Y qué dijo el predicador? ¿Han visto cuando pasa un tornado por algún lugar? Respeta algo. Se lleva lo que está en el camino y arrasa con todo. Eso pasa. Si usted ve las noticias en Estados Unidos donde hay tornados, y eso agarra una línea y nadie lo detiene. Y se lleva de todo. Entonces, este predicador dice que tuvo que analizar su teología y pensar si estaba correcto lo que estaba hablando. Porque ¿acaso a los cristianos no se les muere alguien? ¿Verdad que se muere alguien, los cristianos también? Sí, todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Ahora, Dios nos ha salvado. Y lo primero que debemos aprender de estas historias es a ser agradecidos con Dios
porque nos ha protegido. Dios nos ha salvado, pero la pregunta es, ¿le has dado gracias a Dios porque ha preservado tu vida? Porque no se trata de juzgar a los que ya murieron, ni pensar que eran más pecadores que nosotros, sino como alguien expresaba con gratitud: Dios, reconozco que eres quien mantiene la sangre fluyendo por mis venas y el oxígeno llegando a mi cerebro. Debemos de detenernos nosotros y entender que el Señor pudiera detener nuestro corazón en cualquier momento. Pero si estamos con vida, debemos de estar agradecidos hoy con Dios. Amén. Seamos agradecidos el día de hoy, porque muchos hoy no amanecieron. Amanecieron en un hospital, amanecieron en un proceso, amanecieron pasando momentos difíciles. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Y es evidente que los informantes de Jesucristo estaban inmersos en una opinión popular de que las muertes repentinas eran judíos especiales y que si un hombre moría de repente, debía de haber cometido un pecado especial. Nuestro Señor les hace comprender que esta opinión era un mero engaño carente de base. No tenemos derecho alguno a concluir que Dios está enojado con un hombre por el hecho de que le arranque repentinamente del mundo. Nuestros pecados no van a provocar que Dios venga, te llevo conmigo ahorita. No va a pasar de esa manera. La respuesta de Jesús es la misma cuando afirma: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, ¿qué significa esto? Que el verdadero arrepentimiento está claramente establecido en la palabra del Señor. Todo comienza identificando lo que debemos reconocer del pecado y continúa con la tristeza que esto provoca y sigue con la confesión del pecado delante de Dios. Esto debe demostrarse ante los demás por medio de una separación radical del pecado. El arrepentimiento, amados hermanos, debe de traer un cambio en nuestra forma de actuar. Yo no puedo decir que Dios me va a salvar, que Dios me va a sanar, que yo estoy arrepentido, pero no cambio mi conducta. Eso no es un arrepentimiento. Si no se arrepienten, dice la palabra, todos morirán. La importancia del arrepentimiento es que cuando yo estoy arrepentido, debo de traer cambios a mis conductas. Si yo no estoy cambiando mis conductas, si yo sigo actuando de la misma manera, es mentira que estoy arrepentido. Cuando alguien se arrepiente, cambia. Cuando alguien se arrepiente, lleva las cosas a otro nivel. Ahora, el arrepentimiento del que Jesús habla como algo necesario y urgente, porque sin esto no hay perdón de pecados. Así pues, todo aquel que ha sido perdonado, primero se ha arrepentido. Consideremos las consecuencias. Capítulo 3 al 5, os digo, dice, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y este versículo se repite en el 3 y en el 5. Si no se arrepienten, dice que van a morir igualmente. Las dos preguntas están revelando, tanto los que murieron en la matanza de Pilato, como los que murieron por la torre, así como quienes escuchamos hoy la palabra, estamos en igualdad de condiciones. Ustedes y los que murieron aquí están en la misma postura. No hay ninguna diferencia. Por eso les dije al inicio que delante de Dios no hay nadie que diga que tenga menos o más pecado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron,
y estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. De ahí la importancia de arrepentimiento. La muerte llega a todos por igual y todos necesitamos arrepentirnos. Cuando el pecado entró al mundo a través de Adán, también entró la muerte. Las personas mueren. Dios no es el problema es el pecado. Por eso es que debemos morir. Entonces, ¿qué creemos que nos va a pasar en nuestra experiencia? La muerte siempre le ocurre a los demás hasta que llega a nuestro hogar. La cuestión no es, ¿estoy haciendo algo que merezca la muerte? Tampoco lo era la pregunta sobre aquellos galileos o sobre las personas aplastadas por la torre. Muchas gracias. Gracias, hermano. No era este el problema. La pregunta correcta, porque es un hecho que todos vamos a morir, es, y se las voy a hacer ahora. La pregunta es, ¿quiero morir una vez o quiero morir 2 veces? Porque este cuerpo se va a acabar. Este cuerpo se lo van a comer los gusanos. Pero ¿queremos morir una vez, iglesia? ¿O queremos morir 2 veces? ¿Queremos morir para esta vida y la eternidad? O mejor solo con esta, ¿verdad? Y en la eternidad mejor si no, ¿verdad? Para no morir 2 veces necesitamos entonces arrepentirnos. Para morir solamente físicamente, pero no en la eternidad. Sin Cristo habrá una muerte para siempre. Ahora, no tratemos de calcular la justicia de Dios, ni de suponer que quienes sufren este tipo de tragedias en la vida son peores pecadores que nosotros. Lo que Jesús nos está enseñando es que al ver estas desgracias, recordemos que la vida es tan corta. Dejemos el pecado y nos volvamos a nuestro Salvador, porque el Señor promete perdonarnos. Dejemos este asunto con un profundo examen de conciencia. ¿Nos hemos arrepentido? ¿Vivimos en una tierra cristiana? ¿Pertenecemos a una iglesia cristiana? ¿Tenemos las ordenanzas y medios de gracia? ¿Hemos oído hablar de arrepentimiento con nuestros oídos? Muchas veces la pregunta es la misma. ¿Se ha arrepentido usted? ¿Se ha arrepentido? ¿Nos hemos arrepentido? Porque si todos hemos pecado, aquí lo que necesitamos es arrepentirnos. Amén. Y pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos ayude. Porque todos necesitamos, hermanos, que tengan misericordia con nosotros. El versículo 6, Lucas 13:6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera ilustra la necesidad de dar frutos, de mostrar la evidencia visible de que pertenecemos a Dios, de que nos hemos arrepentido. La gente de Israel había visto a Jesús, tenían las leyes, tenían a los sacerdotes, pero no daban fruto. Normalmente, cuando se habla de higueras,
se relaciona con el pueblo de Israel. Pero nosotros también somos esa higuera. Algo llama la atención de esta higuera, y es que esta higuera no era una higuera silvestre. ¿A dónde la fue a buscar? Fue a la viña. Y en la viña, esta higuera había sido regada, había sido cuidada, había sido abonada. Cuando usted ve una higuera en el monte, no espere que tenga fruto. Pero cuando usted ve una higuera que ha estado al cuidado de alguien, esa planta debería de estar dando fruto. Si usted en su casa siembra limones, usted espera que dé limones. Y le echa agua y le echa abono y la cuida y se preocupa que no tenga ningún animal ahí que esté molestando, ¿verdad? Que los zompopos no lleguen a comérselo. Pero, ¿qué pasa si al pasar los años no da fruto? Lo va a cortar. Lo va a cortar. A veces nosotros hemos estado en una iglesia, nos han predicado, han orado por nosotros, nos han enseñado, se han preocupado. Pero la pregunta es, ¿está dando fruto? ¿Estamos dando fruto? ¿O qué pasó con nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos dando frutos o no? La higuera no daba frutos. Tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, tenemos Biblias, tenemos mensajes de la palabra de Dios. Ahora tenemos las redes sociales donde podemos ver palabra de Dios. Tenemos radios, tenemos televisión, la libertad de culto que hay en nuestro país. Pero Dios pudiera preguntarnos, ¿dónde está tu fruto? No veo que vivas para mí. Fuimos puestos para dar fruto. Y al creyente se le demanda frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que están en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también habla la palabra de frutos de arrepentimiento. Aquellas acciones que demuestran un cambio en nuestra vida, pero un cambio real. Nuestra vida, si yo estoy dando frutos dignos de arrepentimiento, deben de haber cambios reales en mi forma de vivir. Porque yo puedo decir, no, solo amor, gozo, paz, espérese. ¿Cómo está su forma de vivir? ¿Hay un cambio de vida genuino? Y los frutos de la justicia son los que son producidos por la obediencia a la palabra de Dios y a la santidad. El fruto de labios nos habla de la alabanza y confesión del nombre de Dios. Todos estos son frutos que debemos demostrar siempre. Ahora, esta higuera, estando en la viña, recibía todo el cuidado, en buena tierra, el agua que necesitaba. Por lo menos tenía que producir 2 cosechas al año. Pero dice esta frase, déjala todavía este año mientras la cuido. Eso se llama un extra de misericordia. Espérense, la voy a cuidar todavía. Cuando vemos la higuera, nos damos cuenta que es la única planta que da 2 cosechas en un año. El dueño había perdido 6 cosechas durante este tiempo. Buscar frutos durante 3 años y no encontrarlos debió ser la mayor decepción para aquel agricultor. En esas palabras se percibe claramente la gran paciencia que tenía el dueño de ese lugar. Debemos de darle gracias a Dios por la paciencia que nos tiene a nosotros. Amén. Démosle gracias a Dios por el amor, porque el viñador le dice, no cortes el árbol todavía, dale un poco más de tiempo. ¿No es esto precisamente lo que Dios está haciendo con nosotros al darnos misericordia?
Él ha sido tan amoroso, tan paciente con muchos de nosotros. Pero el Señor no nos ha cortado la vida todavía. Sigue dándonos su misericordia. Sigue diciendo, dale más tiempo. Dale otra semana. Dale otro año. ¿Ha escuchado usted a alguien que le dijeron que le daban días de vida? ¿Conoce a alguien que le hayan dado días de vida? Y dicen los doctores, le quedan, dicen, ¿verdad? Le quedan 8 semanas de vida. Y pasan las 8 semanas y no se muere. Y pasan los 2, los 3, los 4 meses y no se muere. ¿Y qué pasa? ¿No es Dios dando misericordia? ¿Ah? ¿No es Dios permitiendo que esta persona pueda arrepentirse? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. El Señor ha extendido su misericordia, hermanos. Nos hemos salvado los que manejamos. ¿Han contado de cuántas se han salvado ustedes de morir? ¿Ah? Los que andan en motos, ¿han contado cuántas veces se han librado de morir? Ay, me lo quité, ¿verdad? Cabal me hice a un lado, cabal frené, menos mal que iba bien despierto. Hermanos, se llama misericordia de Dios. Dios dice que extiende su misericordia para nosotros, porque tal vez necesitamos entrar a un arrepentimiento genuino, porque Él no quiere que nadie se pierda. Este dueño de la viña estaba decidido a cortarla, pero el que estaba ahí le dijo, no la cortes, la voy a cuidar, la voy a abonar un año. Y si no da fruto, entonces pues ya vas a decidir si la cortas o no, ¿verdad? La vas a cortar. Y así estamos delante de Dios, viviendo con la misericordia, con la gracia, con el favor. Y por eso tiene mucha relación los primeros versículos cuando dice, y si ustedes no se arrepienten, también van a morir. Dios nos está llamando la atención, primero a arrepentirnos, pero también, hermanos, tenemos que dar fruto. No estamos en un lugar, no estamos en nuestro hogar, no estamos en la iglesia, en el trabajo de adorno. No, usted está en donde está para dar fruto. Si Dios lo ha puesto en un trabajo, es para dar fruto. Frutos de justicia, frutos de labios, fruto del Espíritu, frutos dignos del arrepentimiento, que se note que yo estoy arrepentido en mi cambio de actitudes, no porque no lucho contra el pecado, no, todos luchamos constantemente con el pecado, pero yo debo de cambiar esas actitudes que tengo todavía. Si hay algo que yo no quiero dejar de hacer, tengo que pensar si de veras estoy arrepentido. Debo de dar frutos. Déjala todavía este año mientras la cuido. No cortes el árbol todavía. Dale un poco más de tiempo. Y esto es lo que Dios está trabajando con nosotros. Hay quienes aún no han venido a Cristo, hay quienes todavía no son salvos. Y Dios les está dando una semana, un mes, un año, 10 años más del último. Nos permite vivir un día más, una semana. Pero debemos ir a nuestro interior y poder entender la palabra que nos está diciendo y llamando al arrepentimiento. La advertencia final de esta parábola es que la misericordia de Dios no debe de tomarse a la ligera.
La paciencia de Dios, hermanos, también tiene un límite. En esta parábola dice, dale un año más y si no da fruto, la cortas. Va a haber un tiempo en el que todos tenemos que ir a entregar cuentas. Va a haber un día en que va a decir el Señor, bueno, hasta aquí llegamos. Ahora hay que ir a entregarle cuentas al Señor. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Dice, y si diere fruto, dice el texto, bien, y si no, la cortarás después. Este es un recordatorio de una sentencia final. Las palabras de esta frase son, si no, que dan a luz para que el dueño pueda cortarla de la viña. ¿Sabe qué le pasó a Israel? Ellos no reconocieron a su Salvador. No reconocieron a Jesús. Y Jesús les había dicho, no quedará piedra sobre piedra, y que el templo iba a ser destruido. Y 70 años después que Jesús se había ido, Israel fue destruido. Y desde ese año hasta nuestra época, que nuestros abuelos lo pudieron ver, Israel volvió a ser una nación. Desde el tiempo de Jesús, que Israel fue exterminada, 70 años después, acabamos de ver a Israel convertirse en nación. Guatemala le dio el último voto para convertirse en nación. ¿Cuántos años por no haber dado fruto? Por no haber comprendido. No le dieron lugar y las profecías debían cumplirse. Israel hasta el día de hoy sigue peleando por tener un lugar. Y hablábamos el domingo pasado de los dos pueblos. Hablábamos de eso. Y eso es normal para ellos, hermanos. Pero Jerusalén fue completamente destruida junto con la gente, junto con el templo. Y la profecía de Jesús se cumplió. La higuera no dio fruto y finalmente fue cortada. Solo es una imagen triste del pueblo de Israel comparado con la higuera. Hay muchas personas que llevan años en la mejor parte de la viña del Señor, pero no han dado frutos aún. En esta parábola, el cuidador de la higuera representa a Cristo, quien sigue siendo nuestro gran intercesor. Sin embargo, al no encontrar frutos, el Padre le dice al Hijo, córtala. Ante esta posibilidad, con toda la razón, el Hijo le responde, déjala todavía este año. He aquí una nueva oportunidad y una añadidura de gracia hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿No había cuidado el viñador suficiente a la higuera? ¿Cuánta palabra ha abonado su vida? ¿Cuánta persona le ha predicado? ¿Cuántos años llevamos congregándonos, llenándonos de la presencia de Dios? Hemos visto, ¿cuántos han visto milagros? ¿Han visto milagros? ¿Sí? ¿Han visto la mano de Dios obrando en su vida? Amén. ¿Cuánta gente bendecida hay esta mañana? Amén. Somos bendecidos. Hermano, ¿qué es lo que Dios aún no le ha dado a usted? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué falta que Dios le ponga en sus manos? ¿Qué le ha hecho falta? Si usted fuera a esta higuera
y le preguntara, ¿qué te ha hecho falta? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué le ha hecho falta? Si no hemos dado fruto, ¿qué nos ha hecho falta? ¿Qué pasó? ¿Por qué no dimos fruto? Cuando hablamos de fruto tenemos que hablar de todo el fruto, no solamente de una cosa específica. El fruto se ve en varias formas, no solo en una. Pero, ¿qué nos hace falta para dar frutos? El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. ¿Qué le hace falta para poder dar ese fruto? Si hemos sido llenos del Espíritu Santo, si ¿han leído toda la Biblia ustedes? ¿Todavía no han leído toda la Biblia? ¿No? Hay que leerla. Amén. Ahora es más fácil que antes leer la palabra. ¿Qué te ha hecho falta para dar fruto en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia? ¿Qué te ha hecho falta para fructificar? ¿Qué estamos esperando? Y si estamos en ese último año de gracia, y si estamos en la última semana de gracia, y si Dios decidiera llevarnos esta semana, y no estamos dando fruto, ¿cuántos se animan a cortar un árbol lleno de fruto? ¿Ah? Si usted ha esperado tener naranjas y el año que ese árbol se llenó de naranjas, ¿cuántos de ustedes tuvieran valor de irlo a cortar? ¿Ah? Duele. ¿Quién ha cortado uno? Ah, sí. ¿Y qué sintió cuando lo cortó? ¿Usted cortó un árbol? ¿De qué era? Le cortó el árbol a Danilo, dice. ¿Ah? Por las hojas, muchas hojas. Pero tenía fruto. ¿Qué fruto era? ¿Ah? Pera. Las verdes, aquellas duras. Ah, aquellas suaves. Ah, ya sé. Qué sabroso. Y las cortó. Qué difícil cortar un árbol que da fruto. ¿Se imagina esperar un año para tener las guayabas que más le gustan? Y llegar y decir, ahorita que está lo mejor de las guayabas, lo voy a cortar. ¿Usted cortaría un árbol que ha esperado tanto que crezca y que dé fruto? Si usted no lo haría, hermanos, agrademos a Dios y demos fruto. ¿Sí? Porque el día que nos muramos, por lo menos di mucho fruto, voy a decir. ¿Verdad? Que a Dios le cueste llevarme. No, no le va a costar. Quiere ángeles como yo en el cielo. Tenemos que estar dando fruto, hermanos amados. Amén. Tenemos que estar dando fruto, porque si estamos en un tiempo de misericordia, primero hay que arrepentirnos y dar fruto. Amén. Sabe que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, todos lo sabemos. Estamos viviendo tiempos que ya no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero ya va a venir. Sí, los rumores de guerra no habían sido tan fuertes como en los últimos tiempos. Ahora ya es común, ¿verdad?, escuchar las guerras. Sí, otra vez se van a agarrar y otra vez van a pelear. Sí, hermano.
La Biblia lo dice, que vamos a escuchar rumores de guerra. Por eso hay que prepararse. Y Jesús enseñó que ni los que murieron asesinados por Pilato, cuya sangre fue mezclada con sus sacrificios, ni los que perecieron al ser aplastados por la torre de Siloé, eran más pecadores que los presentes. Por lo tanto, no merecían ese castigo más que los demás. Porque la palabra dice que no hay justo ni aún uno. Eso es lo que la palabra dice. Mientras algunos juzgan a los demás por las desgracias ajenas para compararse, Jesús se interesa personalmente por nosotros. Quiere llevarnos al arrepentimiento, asegurar su perdón y dar verdadero sentido a nuestra vida. Debemos de valorar la misericordia y la paciencia de Dios, que nos concede a tiempo para cambiar y dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánta paciencia le ha tenido Dios a usted? ¿Quién le ha dado qué hacer a Dios? ¿Ah? ¿Cómo ha sido usted? Solo bien portados vienen a la iglesia. Ustedes son de los que no dan qué hacer. Deberíamos de preguntarle a sus papás cómo fueron. Ay, es tremendo ese mi hijo, tremendo. Si usted viera, qué enojado, solo peleando, solo, ¿verdad? ¿Cuánta paciencia Dios le ha tenido a usted? ¿Cuánta? ¿Poca? ¿Mucha? ¿Cuánta paciencia Dios nos tiene? A veces nos sentimos bien cuando volteamos a ver a otro y decimos, ¡ja! Ese sí es malo. Yo no soy tan malo, hermano. Si viera a esta persona, si yo le contara cómo es este, ¡ja! Yo no, hermano, yo no hago nada. Viera yo sí, en serio, me porto bien. En cambio, ¿verdad? Ahí va la comparación. Deje de compararse. No se compare. Porque si usted se quiere comparar, ¿sabe qué va a hacer? Va a buscar a alguien que se ve peor que usted. Nunca usted se va a comparar con alguien mejor, ¿verdad? Cuando usted se quiera comparar con alguien, voltee a ver a la cruz y mire a Cristo. Y diga, qué chueco soy. Y diga lo que decía Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Es que nuestra mirada debe estar en Cristo, no en las personas. Es que yo no cambio porque mi esposa no se porta bien. Hasta que ella cambie, yo voy a cambiar. Hermano, triste su vida si piensa así. Hasta que cambien estos, entonces yo comienzo a hacer las cosas de otra manera. Porque yo no soy tan malo. Yo he tratado, yo he hecho, y yo aquí, y yo allá. Voltea a ver la cruz. Voltea a ver la cruz. Y diga delante del Señor cómo está. Le aseguro que nos quedamos perdidos. Amén. Necesitamos voltear a ver más a Jesucristo. Lo que la palabra me está diciendo es que me debo de arrepentir. Arrepiéntase. No desperdiciemos la oportunidad que nos están dando hoy. Permita que el Señor escarbe, abone nuestro corazón. Cuando llegue ese tiempo de la cosecha, encuentre fruto en nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir cada día en arrepentimiento y fe, para que nuestra vida glorifique a Dios y experimentemos
su salvación. Amén. Se trata de usted con Dios. Estos hombres pensaban que los galileos, que esa sangre había sido mezclada con la de los sacrificios de ellos, que eran malos. Y Jesús les dice: ¿pensáis que estos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Usted cree que la persona que murió esta semana se murió porque era más mala que usted? ¿O que Dios se llevó a esa persona porque era peor que usted? No, no. No murió por ser más malo o más bueno. Murió porque debía de morir. Por eso la palabra, y Jesús le está diciendo: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Creen ustedes que porque padecieron eran más pecadores que todos? No, les dice, no. Si no se arrepienten, les dice, van a padecer. La palabra me está llamando al arrepentimiento genuino. Y me está hablando el Señor que hay un tiempo de misericordia para nosotros. Por eso todavía respiramos. Por eso todavía estamos vivos, hermanos. Si Dios te ha dado la vida, te está hablando directamente y dice: estoy extendiendo mi misericordia para ti. Mientras estamos vivos, eso se llama misericordia. Por eso estamos hoy aquí, para comprender que necesitamos arrepentirnos delante del Señor. Amén. ¿Qué cosas necesita usted entregarle hoy al Señor? ¿Qué necesita poner en las manos de Dios? ¿Qué no ha dejado que usted dé fruto? ¿Qué pasó? ¿Qué le ha impedido a usted tener amor? ¿Qué ha impedido que seas una persona de gozo? ¿Qué está impidiendo que tengas paz, paciencia? ¿Qué hace falta para que usted sea una buena persona? Para ser bondadosos, para tener fe, para ser humildes y para tener dominio propio. Necesitamos dar fruto. Amén. Tal vez ya está ahí el fruto pequeño. Que crezca ese fruto. Amén. Si usted ya empezó a ver ese fruto, cuídelo, abónelo. Que de nuestra vida, hermanos amados, salgan buenas cosas. Que cuando la gente nos vea, diga: esa es una buena persona. Él es bien humilde. ¿Qué dice la gente cuando lo ven a usted? ¿Qué dice? Renuevan.